Cambio de termostato en Toyota Yaris. Suena a tarea rápida. 2 tornillos, una pieza nueva, rellenar refrigerante y listo. Y sin embargo, es uno de esos trabajos que, si se hace bien a medias, puede terminar con el motor calentándose más que antes, con la calefacción que va y viene, o con una fuga que aparece justo cuando creías haberlo dejado perfecto. Lo curioso es que muchas veces el termostato nuevo está bien. El problema es el procedimiento. El aire atrapado, una junta mal asentada, una orientación incorrecta, o un relleno de refrigerante hecho con prisa. Imagina esta escena. El Yaris tarda una eternidad en coger temperatura y el consumo sube. O al revés, la aguja se acerca a la zona peligrosa en un atasco, o la calefacción dentro del coche sale tibia, luego caliente, luego vuelve a tibia. En internet te dicen, es el termostato. Puede ser. Pero antes de desmontar nada, conviene entender qué estás buscando, porque el termostato no falla de una sola manera, y confundir síntomas te hace cambiar piezas sin necesidad. Cuando un termostato se queda abierto, el motor suele tardar mucho en calentarse. En carretera puede que nunca llegue a su temperatura normal. La calefacción no es consistente, y el indicador de temperatura se queda más bajo de lo habitual. No siempre se enciende ninguna luz de avería, y por eso engaña. El coche funciona, pero no trabaja como debería. En cambio, cuando el termostato se queda cerrado, el motor se calienta rápido, a veces demasiado, y el radiador no recibe el flujo de refrigerante cuando debería. Ahí puedes notar que una manguera del radiador se queda fría mientras el motor ya está muy caliente, o que el ventilador entra tarde y el indicador sube con facilidad en ciudad. Ahora, aquí viene la trampa. Esos mismos síntomas pueden aparecer por aire en el circuito, por un tapón del sistema que no mantiene presión, por un radiador parcialmente obstruido, o por una bomba de agua que no mueve bien el refrigerante. No vamos a meternos en reparaciones grandes, pero sí en cómo no equivocarte con lo básico. Una prueba rápida, sin herramientas especiales, es observar el comportamiento desde frío. Con el motor completamente frío, abres el capó y localizas las mangueras gruesas del sistema de refrigeración. Arrancas y dejas que el motor coja temperatura al ralentí. Al principio, una de las mangueras principales del radiador debería estar relativamente fría porque el termostato está cerrado y el refrigerante circula por el motor, no por el radiador. Cuando el motor llega a su temperatura de trabajo, el termostato abre y esa manguera empieza a calentarse de forma clara. Si desde muy pronto todo se calienta a la vez, puede que el termostato esté abierto. Si el motor se calienta mucho y la manguera hacia el radiador sigue fría demasiado tiempo, sospecha de termostato cerrado o de un bloqueo de circulación. Y si la calefacción dentro del coche no calienta aunque el motor esté caliente, también puede ser aire en el circuito o un problema de circulación hacia el radiador de calefacción. Otra señal útil es la calefacción como sensor. Pon la calefacción al máximo de temperatura y el ventilador del habitáculo a una velocidad media. Si el motor está a temperatura y aún así sale aire frío o intermitente, suele haber aire atrapado o falta de refrigerante. Y esto es importante porque mucha gente cambia el termostato, rellena por encima hasta la raya y se va. Luego el coche se calienta y culpan al termostato nuevo, cuando en realidad el circuito quedó con una bolsa de aire. Si después de estas comprobaciones sigues con la sospecha razonable de termostato, entonces sí, toca preparar el trabajo. Y aquí la regla de oro es simple: motor frío. Frío de verdad, no tibio. El sistema de refrigeración trabaja con presión, y abrirlo caliente es una receta para quemaduras y para que entre aire donde no debe. Además, el refrigerante es tóxico y resbaladizo. Un derrame en el suelo no solo es peligroso, también es un problema ambiental. Ten un recipiente adecuado para recogerlo y no lo tires por el desagüe. En cuanto a herramientas,
No necesitas un taller entero, pero sí lo básico bien hecho. Llaves o vasos para los tornillos de la carcasa del termostato. Alicates para abrazaderas de mangueras si tu Yaris las lleva. Un embudo, trapos, guantes y si puedes, una bandeja grande para recoger el refrigerante. También necesitas la pieza correcta, el termostato específico para tu motor y, muy importante, su junta u O-ring nuevo. Hay gente que reutiliza la junta porque se ve bien y luego aparece una fuga lenta que solo se nota días después, cuando ya hay residuo seco alrededor de la carcasa. Sobre la ubicación, en muchos Toyota, el termostato va en una carcasa donde llega una manguera gruesa, normalmente en el lado del motor donde se conecta el circuito hacia el radiador. En el Yaris puede variar según el año y el motor, pero el método para encontrarlo es bastante universal. Sigue la manguera gruesa que sale del radiador hacia el motor. Esa manguera suele terminar en una carcasa metálica o plástica atornillada al bloque o a una pieza del motor. Esa carcasa es candidata número 1. A veces el acceso es cómodo desde arriba, otras veces está más escondido y hay que retirar alguna cubierta o mover ligeramente una admisión o un conducto. La idea es no forzar nada. Si algo no sale, revisa si hay un tornillo oculto o una abrazadera que no has soltado. Antes de abrir la carcasa, conviene drenar parte del refrigerante. No siempre hace falta vaciar todo el sistema, pero sí bajar el nivel por debajo del termostato para que no te caiga un chorro cuando lo abras. Algunos radiadores tienen un tornillo de drenaje. Si no, se puede soltar la manguera inferior del radiador con cuidado, pero ahí es donde más se derrama si no estás preparado. Lo importante es controlar el flujo, recipiente debajo, trapo a mano y paciencia. Si el refrigerante está relativamente nuevo y limpio, puedes guardarlo en un recipiente limpio para reutilizarlo, siempre que no lo mezcles con otro tipo. Si está marrón, con partículas, o no sabes qué lleva, lo más sensato es reemplazarlo por el refrigerante correcto para tu Toyota, sin inventos de agua sola, ni mezclas raras. El agua sola puede sacarte del apuro, pero no es una solución para dejarlo así. Favorece corrosión y problemas a medio plazo. Con el nivel ya bajado, llega el momento delicado. Abrir la carcasa del termostato. Aquí es donde empieza el verdadero cambio, y donde se cometen los errores que luego se pagan con sobrecalentamiento. En el cambio de termostato en Toyota Yaris, el objetivo no es solo sacar una pieza y poner otra. Es dejar superficies limpias, junta bien asentada, orientación correcta y circuito sin aire. Afloja los tornillos de la carcasa de manera uniforme. Si la carcasa está pegada, no la golpees como si fuera un clavo. Muévela con cuidado, revisa si queda algún tornillo, y separa poco a poco. Cuando se abre, verás el termostato alojado en su asiento. Fíjate bien en cómo está colocado antes de sacarlo. Si puedes, haz una foto. Parece una tontería, pero te salva cuando el termostato nuevo tiene una pequeña válvula de purga o un jiggle pin, y no recuerdas dónde iba. Saca el termostato y revisa el asiento. Si hay restos de junta vieja, suciedad o corrosión, límpialo con cuidado. No se trata de rayar el metal, ni de dejarlo brillante a base de fuerza. Se trata de que la superficie quede plana y limpia para que la junta selle. Si tu modelo usa O-ring, normalmente va en una ranura y debe quedar bien colocado, sin pellizcos. Si usa junta plana, debe asentarse sin dobleces. Y aquí, un error clásico: poner demasiado sellador. Mucha gente piensa, más sellador, más seguro. En realidad, el exceso puede impedir que la carcasa cierre bien, o puede desprenderse por dentro y acabar circulando por el sistema. Si el diseño lleva O-ring, normalmente no necesita sellador. Si lleva junta plana, sigue lo que indique el fabricante de la junta o el manual. Si no lo tienes claro, mejor no improvisar con pegotes. Ahora, el termostato nuevo. Compáralo con el viejo. Mismo diámetro, misma altura, misma forma. Si no coincide, no lo montes a ver si entra.
Y presta atención a la orientación. Muchos termostatos tienen un pequeño orificio o válvula de purga que debe quedar en la parte superior cuando se instala. ¿Por qué? Porque el aire sube, y ese pequeño paso ayuda a que el aire salga durante el llenado y el calentamiento inicial. Si lo montas al revés, el aire se queda atrapado y luego te preguntas por qué la calefacción no calienta o por qué la temperatura hace cosas raras. Coloca el termostato en su asiento sin forzarlo. Coloca la junta u O-ring nuevo correctamente. Presenta la carcasa y aprieta los tornillos a mano primero, para asegurarte de que roscan bien y no cruzas la rosca. Luego aprieta de forma uniforme. No hace falta apretar como si estuvieras sujetando una rueda de camión. Un exceso de apriete puede deformar la carcasa, dañar la junta o incluso partir un tornillo. Y entonces el cambio simple se convierte en una tarde larga. Como no vamos a dar pares de apriete específicos sin saber el motor exacto, quédate con esta idea. Apriete firme, progresivo y uniforme, sin brusquedad. Reconecta mangueras y abrazaderas. Aquí otro detalle que causa fugas. Una abrazadera mal colocada, demasiado atrás o demasiado adelante. O una manguera que no quedó completamente asentada en el cuello. Asegúrate de que la manguera entra hasta el tope y la abrazadera queda en la zona correcta de sujeción. Limpia con un trapo cualquier resto de refrigerante derramado alrededor, porque si no, luego verás humedad y no sabrás si es fuga nueva o residuo viejo. Y ahora viene la parte que separa un trabajo que parece hecho de un trabajo bien hecho: rellenar y purgar. La mayoría de los sustos después de cambiar un termostato no vienen del termostato, vienen del aire. Primero, rellena el sistema con el refrigerante adecuado. Si tu Yaris tiene tapón en el radiador, se suele llenar por ahí hasta arriba, y luego se ajusta el nivel en el depósito de expansión. Si no hay tapón en el radiador y solo hay depósito, se llena por el depósito siguiendo el procedimiento del fabricante, porque algunos sistemas se purgan desde puntos específicos. Si tienes tornillos de purga, úsalos con cuidado. Se abren lo justo para que salga aire y luego se cierran cuando sale refrigerante sin burbujas. No los fuerces. Un método práctico, sin herramientas especiales, es este. Con el coche en plano, calefacción al máximo de temperatura, ventilador del habitáculo en una velocidad media, y el tapón del radiador o del depósito aún abierto, según corresponda, arranca el motor. Al principio, el nivel puede bajar cuando el refrigerante empieza a circular. Ve rellenando poco a poco para mantenerlo. Observa si salen burbujas. A medida que el motor calienta, notarás que de repente el nivel puede moverse más. Es el termostato abriendo y el circuito del radiador entrando en juego. En ese momento, suelen salir burbujas grandes si había aire atrapado. Mantén el nivel correcto sin pasarte. Mientras purgas, vigila dos cosas: la temperatura y la calefacción. La calefacción debería empezar a salir caliente de forma estable cuando el circuito está lleno y sin aire. Si sale caliente y luego se enfría, suele ser aire moviéndose por el radiador de calefacción. También vigila las mangueras. Cuando el termostato abre, la manguera hacia el radiador se calienta claramente. Y en algún punto, el ventilador del radiador debería entrar si el coche está parado el tiempo suficiente. Si el ventilador nunca entra y la temperatura sube, apaga y revisa. No te quedes esperando a ver si se arregla. Cuando veas que ya no salen burbujas, que la calefacción es estable y que la temperatura se mantiene en su zona normal, coloca el tapón. Pero no des por terminado el trabajo todavía. Deja que el motor funcione unos minutos más y revisa fugas con calma. Mira alrededor de la carcasa del termostato, en las uniones de mangueras y debajo del coche. A veces una fuga pequeña no gotea al instante. Se manifiesta como humedad o como un olor dulce característico del refrigerante. Si ves humedad, no lo ignores. Una gota hoy puede ser un nivel bajo mañana.
y un nivel bajo mañana puede ser un calentón en un atasco. Después, apaga el motor y deja que enfríe por completo. El nivel en el depósito de expansión puede cambiar al enfriar. Ajusta al nivel correcto en frío. Este paso es clave. Mucha gente rellena en caliente, lo deja perfecto, y al día siguiente está por debajo del mínimo porque el aire terminó de salir y el nivel bajó. Por eso conviene revisar al día siguiente, en frío, y corregir si hace falta. Ahora, ¿cómo confirmas que el problema era el termostato y que el cambio de termostato en Toyota Yaris quedó bien? En conducción normal, el motor debería alcanzar su temperatura de trabajo en un tiempo razonable y mantenerse estable. La calefacción debería ser consistente. No debería haber oscilaciones raras del indicador. No debería oler a refrigerante. Y no debería haber manchas ni residuo seco alrededor de la carcasa o en las uniones. ¿Y si después de todo esto el coche sigue calentándose? Aquí es donde mucha gente se frustra, porque ya cambié el termostato. Si la temperatura sube en parado y baja al rodar, puede haber un tema de ventilación del radiador o de flujo de aire, aunque también puede ser radiador parcialmente obstruido. Si la calefacción sigue intermitente, casi siempre es aire persistente o nivel bajo. Si ves burbujas constantes en el depósito cuando aceleras, ahí ya entramos en un terreno más serio que no vamos a diagnosticar a ciegas. Y si hay fugas, por pequeñas que sean, primero se corrigen. Un sistema que pierde no se purga bien y no trabaja bien. Un detalle final que evita muchos problemas. No mezcles refrigerantes, porque total, son de colores parecidos. El color no es una norma universal. Lo que importa es la especificación. Si no sabes qué hay dentro, lo más prudente es vaciar y rellenar con el tipo correcto. Y si el refrigerante viejo estaba muy contaminado, considerar un enjuague adecuado en otro momento. Pero para un cambio de termostato, lo esencial es no crear una sopa química que luego forme lodos. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. El termostato es una pieza sencilla, pero el sistema de refrigeración no perdona atajos. El éxito no se mide cuando el coche arranca, sino cuando, después de purgar bien, de revisar fugas y de comprobar el nivel en frío, el Yaris mantiene su temperatura estable día tras día. Ahí es cuando sabes que el trabajo quedó de verdad. Y si lo haces con calma, con limpieza y con atención a la orientación y al purgado, el cambio de termostato en Toyota Yaris deja de ser una lotería y se convierte en un mantenimiento seguro y predecible.